Bienvenido a mi canal Gemas Escondidas. Gloria a Jesús que tenemos nuevamente la oportunidad de poder dirigirnos hacia usted. Espero que el siguiente mensaje sea de edificación para su vida. Vamos a ir a Lucas capítulo 15 del 17 al 24. Lucas capítulo 15 del 17 al 24. Miren lo que nos dice el Señor. Y volviendo en sí, dijo, este es el hijo pródigo, ¿verdad? ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, ve usted. Y corrió, dice, ¿verdad? Y se echó en su cuello, o sea, lo abrazó, ¿verdad? Y le besó. Y él, el hijo, le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y hasta ahí nomás llegó, ¿ve usted? Pero el padre le dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle. Pónganle un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos, hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús, pueblo. Nuestro Dios es así de maravilloso. ¿Ve usted? Pueblo, hay algo que necesitamos descubrir: cómo es el corazón de papá. Hay que descubrir todos aquí, ¿verdad?, cómo es el corazón del Padre, y que de verdad recibamos lo inmerecido. ¿Ve usted? He notado, pueblo, que en las Escrituras Él es así, el Señor actúa así con nosotros. Dice en otra parte, ¿verdad? Y el pueblo asentado en tinieblas, dice, ¿verdad?, luz le resplandeció. El pueblo que estaba asentado en sombra de muerte, dice, ¿verdad?, luz les ha resplandecido. Ve usted, Dios una vez más actuando a los que estamos en oscuridad. Dios obrando en los que estamos en tinieblas, en sombra de muerte. Él es obrando en nosotros, pueblo. Ese es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Él, ¿verdad?, quiere darse a conocer cómo es Él. ¿Cómo es Él? Nosotros tenemos una imagen distorsionada. La gente que está sin el Señor aún más, y nosotros que estamos en Él estamos cada vez más aumentando en esto, ¿verdad?, de conocerlo cómo es Él. Porque la mayoría de los que estamos en el Señor, o más bien todos, perdón, tenemos una tendencia, y es a caer en religiosidad. ¿Qué es caer en religiosidad? Es solamente oír de Dios, pero no conocer a Dios. Saber mucho acerca de Él, ¿verdad?, pero poco verlo actuar. Saber mucho de las Escrituras, ¿verdad?, pero poco el que se cumpla en nosotros, o el obedecer. Entonces, ve usted, tenemos los dos ejemplos aquí, acerca del hijo pródigo y aún el hermano del pródigo, ¿verdad?, que creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia de lo que pasó con este ejemplo que dio Jesucristo, ¿verdad? Y todo lo que Jesucristo dijo, pueblo, lo dijo de manera tan minuciosa, ¿verdad? Cada palabra que dijo no la dijo solo por decirla, sino que para que meditemos en ella, ¿verdad? Porque aunque nosotros no seamos como el pródigo, quizá, pues la mayoría de nosotros somos como el hermano del pródigo. Porque el actuar de él fue como normalmente nos pasa a todos, ¿verdad?, que le atribuimos cosas malas a nuestro padre. Porque cuando dice que vio la fiesta y supo quién estaba ahí, que era el hermano, ¿verdad?, le reclamó al padre.
Le dijo, ¿cómo es que este le dijo que ha bebido perdidamente? Tú le dices, le has celebrado, se ha celebrado fiesta. Yo le dijo, siempre he estado contigo. A mí no me ha dado ni un cabrito para que me goce con mis amigos. Conocemos la historia, ¿verdad? Y mire usted que a veces nos pasa así a nosotros. Es verdad que estamos con el Señor. Pero no sé qué nos pasa, como le digo, ¿verdad? Que vamos cayendo en eso, ¿verdad? De ser ni siquiera como un jornalero, porque dice el hermano aquí, el pródigo. El pródigo dice, los jornaleros en casa de mi padre, dice, tienen abundancia de pan, dice. Los jornaleros, oiga bien, dando a entender que aún los que trabajamos para el Señor, que trabajamos de verdad, y que aún se nos puede olvidar que somos hijos, el Señor dice que hay abundancia de pan. Amén. Si usted se fija, a veces nosotros no llegamos ni siquiera a pensar ni a hacer como jornaleros, porque a veces nos falta el pan. Y nos quejamos, ¿verdad? Porque el Señor, ni un cabrito, ¿verdad? Esa queja, ve usted, nosotros a veces la tenemos. Sí. De que nos expresamos delante de Dios, ¿verdad, Señor? Pero ¿cómo es que a mí no me da, Señor? Pero aquel otro, ¿verdad? Que es más malo, que es más, qué sé yo, ¿verdad? ¿Cuál es su pensar ahí? ¿En quién se fija que es más malito que usted? Entre comillas, le va mejor. Y eso, ¿verdad, pueblo? He notado que al Señor no le agrada. Y necesitamos corregirlo. ¿Y cómo se corrige eso? Una vez más, como le vuelvo a decir, aprendiendo a recibir lo inmerecido. Porque aquí no solo se trata de nosotros, pueblo, se trata de la gloria de Dios. Se trata de cómo es Él de precioso. Se trata de cómo Él es de grande. Se trata de cómo es Él de maravilloso, ¿verdad? Que no hay otro como Él. Y que en este tiempo, ¿verdad? En esta vida, que aprendamos a ver esto. Que aprendamos a verlo. Porque cómo esto, pueblo, cómo, ¿verdad? Nos puede evitar de caer, ¿verdad? En semejante forma de pensar. Y el problema, y no solo de pensar, sino de llegar a un estado, ¿verdad? Horrible de religiosidad. De que le atribuimos cosas malas al Señor. El detalle es, pueblo, que aún estando con Él, la cuestión es de la manera como lo miremos, así Él se va a manifestar con nosotros. Que no solamente es cómo pensemos, sino cómo Él va a actuar con nosotros. Porque acuérdense que lo que creemos, eso nos va a venir. Lo que creemos, eso nos va a venir. Y tenemos el ejemplo de Job, ¿verdad? Dice, lo que temía, dice, eso me sobrevino, eso me vino. Entonces lo que tememos, o como miremos, como estemos expectantes, ¿verdad? Va a depender de lo que va a venir a nuestra vida. Y el detalle es, ¿verdad? ¿De qué depende esto, pueblo? Para que no caigamos en eso. Una vez más, de que aprendamos a ver a Dios. A ver a Dios. Cómo Él es. A mí me encanta, ¿verdad? Que mientras el pródigo se olvidó de cómo era el padre, decidió apartarse. Y vivir perdidamente, dice, ¿verdad? Y es que parece que cuando nos va bien y pensamos que nos merecemos las cosas, ¿verdad? Porque dijo, dame la herencia que me corresponde. Y Él la dio. Lo que Él merecía, ¿verdad? Porque era hijo. Yo que me merezco, ¿verdad? Porque soy hijo de la casa, me merezco que tenga mi parte. Y la pidió. Y entonces tenemos el ejemplo de que este hombre agarró lo que le correspondía como derecho y se fue a malgastarlo. Pero así nos pasa cuando estamos sin Dios. Pareciera que cuando creemos que tenemos derecho a algo, podemos hacer lo que nosotros queramos con eso. Y en vez de ayudarnos, nos perjudica. Y nos volvemos orgullosos, entre comillas, independientes, que podemos hacer lo que queramos, ¿verdad? Arrogantes, que nadie nos puede decir nada porque hago con lo mío lo que yo quiera. A mí, ¿quién me va a decir algo si es mío? Yo me lo gané, ¿verdad? Y peor si alguien le dice algo, ¿verdad? Mejor que no le diga nada porque lo va a conocer. Nos va a conocer. Nos va a conocer, ¿verdad? Que no se atreva a decirme lo que piensa, ¿verdad? Porque yo sé quién soy. Yo sé cómo soy. Yo sé cómo vivir mi vida. Entonces, bueno, eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando no somos agradecidos o pensamos que nos merecemos algo. Y mientras que nosotros, pueblo, estamos en la condición, ve usted, de que nos damos cuenta de que de verdad no merecemos las cosas cambian. Nuestra forma de ver al Padre va a cambiar. El detalle es cómo hacer eso, ¿verdad? Dice, volviendo en sí.
volviendo en sí. Cuando comenzamos a volver en sí, pueblo, pensamos con cordura, pensamos con revelación, pensamos con luz acerca de quién es nuestro Padre. Y cuando pensemos bien acerca de Él, pueblo, comenzarán a ordenarse nuestros pensamientos y también nuestras decisiones. Y nuestra acción, por supuesto, le seguirá. Comenzaremos a tomar buenas decisiones cuando volvamos en sí. Comenzó a pensar el hijo pródigo cuando estaba allí, ¿verdad? Cómo era el Padre y cómo pasaba en la casa del Padre. ¿Era cierto? Por supuesto que sí. Pero el punto de pensar con cordura, como le digo, pensar por iluminación o revelación, ¿verdad? Cómo, pueblo, cambia nuestra actitud, nuestra forma de pensar y las decisiones que vamos a tomar. Y es más, la forma de ver la vida y de saber por qué pasan las cosas. Porque este hombre, ¿verdad?, reconoció que había pecado contra el cielo y contra su padre. Y que por eso estaba comiendo algarrobas. Bueno, deseando comer, porque ni comiéndolas estaba. Tenía tanta hambre que quería hasta comer de lo que le daba a los cerdos. Pero así nos pasa, ve usted, cuando le digo que nosotros nos comportamos de manera incorrecta, pensamos de manera incorrecta, terminamos donde no queremos. Porque el detalle es que nos comportamos, vuelvo a decirlo, como que merecemos las cosas. Y eso va a depender de lo que va a venir y lo que va a pasar en nuestra vida. Entonces, vuelvo al punto. Pensamos cómo es el Padre. Pues no hay otro Padre tan generoso como el nuestro. No hay otro Padre tan poderoso como el nuestro. No hay otro Dios tan grande como el nuestro. Comenzamos a pensar acerca de cómo es nuestro Padre y nos vamos a dar cuenta quién es Él, porque esto es verdad. Esto es verdad, pueblo, esto es verdad. Y se iluminará nuestro corazón, se iluminará nuestro ser acerca de la vida, ¿verdad? Acerca de de cómo funcionan una vez más las cosas que pasan o las que van a pasar en nosotros. Entonces, de ahí, pueblo, hay algo que papá Dios, nuestro Dios, no desprecia. Quiero que comprenda, y esta es una actitud que necesitamos tomar y hacerla nuestra y que no la volvamos a dejar ir. Y es acerca de un corazón humillado. ¿Se acuerda que está escrito? Dice, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, dice la escritura. ¿Se acuerda? Entonces, pueblo, esta es una actitud constante que debe estar en nosotros. De aprender a entender que el grande es Él, que el poderoso es Él, que el maravilloso es Él y que yo soy el pequeño. Amén. Que yo soy el necesitado. Amén. Que yo soy, ¿verdad?, de quien dependo de Él. Y que Él jamás cambia. Y que esto es cierto. Él es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Entonces, ve usted, ser humilde delante de Dios es lo que necesitamos tomar todo, ¿verdad? Esa bendita actitud delante de Él. Amén. Y que de verdad, por lo menos en esta parte del universo, ¿verdad?, mientras estemos aquí, no sabemos exactamente qué va a pasar del otro lado, pero mientras estemos aquí, pueblo, que de verdad nos miremos que somos indignos. Somos indignos. Los que estábamos perdidos éramos nosotros. Él nos buscó. Amén. Los que estábamos apartados éramos nosotros. Y Él nos buscó. Él nos sigue buscando. Los que nos podemos equivocar somos nosotros. Él no se equivoca. Amén. Si Él, ¿verdad?, nos hace pasar por algo, pueblo, de todas maneras, mire usted, porque sabe que podemos soportarlo. Dice que nos pone una carga más pesada que la que podamos llevar. Y aún me encanta de que tengamos esa bendita actitud de humildad, porque ve usted, cuando Job estaba pasando la situación y hablaba con sus amigos, ¿verdad?, y él le decía a los amigos, ¿quién me diera? Les decía, ¿verdad?, Job a los amigos, estar delante del que se sienta en la silla a juzgar. ¿Quién me diera hablar delante del juez del universo? Y que por favor me dijera qué pasa conmigo, ¿verdad? ¿Por qué estoy en tan grande situación, tan horrible, que no la comprendo? Porque los amigos le restregaban en la cara, ¿verdad?, a Job, algo habrás hecho. Porque es verdad que Dios es justo, Dios de por gusto no está ahí fregado. Algo habrás hecho, siempre algo habrás hecho.
Por lo común, ¿verdad? Cuando nos está pasando algo difícil, pueblo, es porque algo malo hemos hecho. Pero en el caso de Job, no necesariamente a él había hecho algo, porque Dios mismo se expresó acerca de él, ¿verdad? Cuando hablaba con Satanás. ¿No has considerado, mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? ¿Se acuerda? Hombre temeroso, le dijo, ¿verdad? Hombre temeroso, apartado del mal, que es justo, le dijo, ¿verdad? No hay otro como él. Mire cómo Dios se expresó de Job. Sin embargo, ve usted, los amigos no hablaban necesariamente lo mismo acerca de Job. Pero imagina una cosa, Dios todavía no había hablado con Job. Job no había visto todavía al Señor. No había hablado con él, solo de oídas. De oídas. De oídas. De oídas había oído. Pero aún por lo que oía, pueblo, el hombre ya se había humillado. El hombre tenía un concepto maravilloso acerca de nuestro Padre Celestial. Pero algo pasa, pueblo. Mire, Dios quiere hacer algo. A mí me encanta esto. Quiero que nos pongamos ahí todos en este porte. Les animo a hacer esto. El Señor quiere un encuentro con nosotros. El Señor quiere un encuentro con nosotros. El Señor quiere un encuentro con nosotros. Y lo que estamos pasando, pues lo que nos humilla, solo hay que reconocer y decir, ok, Señor, está bien. Reconozco, Señor, que solo no puedo. Yo solo no puedo. Que lo que me está pasando no lo entiendo, Señor, pero no les quiero atribuir cosas malas, porque la finalidad de las cosas, pueblo, y la batalla de Satanás con Job, ¿verdad? En aquel entonces y ahora con nosotros, es que nosotros le atribuyamos cosas malas al Señor. Cuando le comencemos a atribuir cosas malas a Él, pueblo, el enemigo ha logrado su propósito con nosotros, su plan. Porque cuando le comenzamos a atribuir cosas malas al Señor, diga que ya estamos, nuestro corazón está desviándose de buscarlo, de venir a Él, de ser humildes delante de Él, de estar humillados delante de Él. Y hay que cuidarnos de eso. Porque pueblo, apartados de Él, ¿qué podemos hacer? Dígame usted. Apartados de Él, ¿qué podemos hacer? Y ese es el punto de aprender. Ve usted por qué el rey David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Porque el hombre, cuando fue confrontado con su pecado y se vio desnudo, ¿verdad? Que fue descubierto, el hombre se arrepintió. El hombre reconoció su fallón. Y aún le dieron 3 opciones. Le dijo, caes en manos de tus enemigos, que te venga algo horrible, ¿verdad? O caes en manos de Dios. ¿Qué prefieres? Le dijo, ¿verdad? No, yo prefiero caer en las manos del Señor, que haga conmigo lo que Él quiera. Y él clamaba, ¿verdad? Señor, por favor, no quites de mí tu presencia. ¿Se acuerda? No quites de mí tu presencia, Señor. Y aún conocemos los otros salmos que escribió, ¿verdad? Que decía, mejor es un día, estar en un día en los atrios, dice, de la casa de mi Señor, que 1000 años fuera de los atrios, fuera de la casa del Señor. ¿Se acuerda? ¿Sabe dónde estaba el rey David? Estaba fuera de la presencia del Señor. O sea, no podía, sabía que el Señor estaba molesto con él. Cuando él expresó eso, pueblo, es porque no podía entrar, no tenía cara, o más bien el Señor como que había ocultado el rostro, la presencia de él. Pero, ¿hasta dónde podía llegar él? Hasta los atrios. ¿Por qué se expresó así, verdad? Porque en el tabernáculo o en el templo anteriormente estaba el lugar santísimo, ¿se acuerdan? Lugar santo y los atrios. Y obviamente este hombre no podía entrar, sabía que no podía entrar porque se había equivocado. Pero dijo, Señor, si usted oculta de mí su rostro, si usted oculta de mí su presencia, si me permite, Señor, llegar hasta las puertas, Señor, de su casa, que era afuera en los atrios, yo prefiero estar allí, Señor, que fuera apartado de su presencia. Pero ahí le digo yo, ¿se imaginan cómo pensaba este hombre? Usted ahora entiende por qué se llama un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él también no le atribuyó cosas malas al Señor. Y eso es lo que nos hace buscar su presencia, lo que nos hace buscar su rostro, lo que nos hace, en vez de apartarnos, querernos apartar más, ¿verdad? Y Señor, no, yo quiero estar en su presencia, Señor. Si algo he hecho, Señor, está bien,
Repréndame, Señor, corríjame. Seguro que yo me equivoqué, Señor. Corríjame, Señor, estoy a su disposición. Usted es mi Padre de todas maneras. Usted es mi Dios. Estamos aquí, pueblo. Usted es mi Padre, puede hacer conmigo lo que quiera, Señor. Yo me equivoco, Señor. Yo soy su hijo. Corríjame, Señor. Si me ama, yo sé que me ama. Corríjame. Si que quiere mi bien, no mi mal. Amén. Pero usted, entonces, la expresión del rey David tiene que ver con esto. Ella, Señor, prefiero estar a las puertas, aunque no logre entrar, Señor, a su presencia, porque esté molesto conmigo, Señor. Yo quiero estar a las puertas, Señor, porque en un momento se le puede calmar la ira, Señor, y le va a pasar, y me va a permitir entrar. Amén. Entonces, ese es el punto para aprender a entender, es ser humildes delante del Señor. Y que por favor guarde su corazón, ¿verdad?, de atribuirle cosas malas, porque Él no es malo. Amén. Él no es malo. Él es bueno, y que nos pongamos siempre a pensar de que si nos dio a Jesús, pueblo, sin merecerlo, nos dio a Jesús cuando éramos enemigos de Él. Cuanto más hoy dice que hemos creído en Jesús, no nos va a dar con Él todas las cosas. Amén. Si dándonos a Cristo, pero siendo enemigos, ¿cómo no nos va a dar lo que pertenece a esta vida? Entonces, por eso le digo que depende, de eso va a depender el que nuestra actitud se humille delante del Señor, que la bendición venga. Entonces, que hay que aprender a recibir lo inmerecido. Eso, pueblo, también se aprende. Aprender a recibir lo inmerecido, tenemos que entrenarnos en eso, pueblo, porque si esto es lo que agrada al Señor, esta bendita actitud, pueblo, hay que aprender a hacerlo, porque eso nos vuelve agradecidos, nos vuelve humildes. Y dice que, ve usted, que todo esto es para bien, porque dice que el que se humilla será exaltado por Dios. Ve usted, que se humilla será exaltado. El que se humilla será exaltado. Y el que es agradecido, ¿verdad?, podrá siempre andar contento, andar feliz, porque el Señor sabe que está cerca. Porque el que es agradecido sabe que el Señor está cerca. El que se regocija en el Señor sabe que Dios está cerca, que no se va a ir lejos. Él siempre va a estar con usted. Entonces, cuando pensamos, pueblo, acerca de que quién es Dios, cada vez más nuestros pensamientos se van a multiplicar, los pensamientos de bien en nosotros. Cuando pensamos bien acerca del Señor, se van a multiplicar cada vez más. Se multiplicarán, dice, como la arena del mar. Y es que nuestro estado de ánimo tiene que ver con nuestros pensamientos. Si no nos volvemos positivos o pensamos bien acerca, ¿verdad?, de lo que es Dios, y esto es verdad, esto, créanme que va a dominar nuestro estado de ánimo. Ahora, si permitimos que la negatividad, pues, si permitimos que lo malo invada nuestros pensamientos, el mal agradecimiento vendrá. La opresión va a venir. Y la Escritura nos dice que ya no proveamos para los deseos de la carne, sino que cortemos, ¿verdad?, todo aquello que alimenta la carne. Porque lo que nos desaprovecha es acerca de esto, pero lo que nos aprovecha es lo del Espíritu. Porque dice, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ve usted, con los pensamientos viene la presencia del Señor. Y esto va a depender de la bendición que venga a nuestras vidas. Entonces, aprendiendo a recibir lo inmerecido, pueblo. Tenemos el ejemplo de parte del Señor. Acerca de aquel a quien le perdonó la deuda. ¿Se acuerda? Que clamó, dice este hombre, porque le dijo el rey, ¿verdad?, quiero que me pagues todo lo que me debes. Le dijo, no tengo, ¿se acuerda? No tengo, le decía, no tengo, por favor te ruego que me perdone la deuda. Te voy a vender, le dijo, como esclavo. No, por favor, no me vendas, dame chance, Señor, para poder pagarte. Por favor, dame chance, Señor. Dice que el rey fue movido a misericordia. Y no solo no le siguió cobrando, sino le digo, está bien, no te voy a cobrar ya, te perdono la deuda. ¿Se acuerda? Y de ahí salió de la presencia del rey, y se fue a un consiervo, y este le debía a este otro menos de lo que él fue perdonado. Y aquel le rogó también para que le perdonase la deuda, y no quiso perdonársela. Y aunque le rogó, dice, no importó, lo metió a la cárcel. Y llegó a oídos del rey lo que hizo este hombre. Y lo llamó a cuentas, pueblo. Y le reprochó, ¿verdad?, lo que él había hecho. Le dijo, ¿por qué no hiciste lo mismo tú? Le dijo, ¿verdad? Toda aquella deuda te perdoné porque tú me clamaste. ¿Acaso no debiste hacer tú
haber hecho lo mismo, le dijo, con tu consiervo. ¿Se acuerda? Mire cómo es el corazón del Padre. Bueno, nuestra forma de hacer las cosas, nuestra forma de ver las cosas, mire, como dice por aquí, ¿verdad? Que nuestra mano izquierda no deshaga lo que nuestra mano derecha hace. Porque aquello que hacemos, o que lo que nos hace el Señor, pues lo que no lo deshagamos con nuestras actitudes, nuestro mal proceder. Porque ve usted, cuando este hombre no quiso perdonar la deuda, y Jesucristo dijo, ¿verdad? Así hará mi Padre, dijo, con cada uno de los que no perdone a su hermano su ofensa. ¿Se acuerda? Porque dice que este hombre fue entregado a los verdugos, porque no quiso perdonar aquella deuda. Y ve usted, tenemos una vez más lo otro que le decía, que si nos exaltamos, pues seremos humillados. Dios mismo se pone en contra del soberbio. Dios dice, resiste al soberbio. Dios mismo, porque bien, Dios mismo, conozcamos el corazón del Padre. Él mismo resiste el corazón del soberbio, del altivo, del que se cree más que los demás. Dice que Él asolará la casa, dice, de verdad, de la persona que es así. Él la va a asolar, no el diablo. Ponga atención, porque cosas que nos pasan, pues a veces pensamos que es el diablo que está actuando y solo a él le echamos la culpa. Pero no siempre es así. Si el Señor puede asolar, el Padre Celestial puede asolar la casa de alguien, puede destruir la casa de alguien, puede cerrarle la puerta a alguien que no se la va a abrir, porque el que cierra y nadie abre, solo es Él. Y el que abre y nadie cierra, es Él. Entonces, si a nosotros se nos cierran las puertas, pueblo, pongámonos a meditar qué está pasando. Digamos cuál ha sido nuestra actitud con nosotros, pueblo. Y que digamos, Señor, qué está pasando. Porque claramente dice que el que se exalta será humillado, pueblo. Y dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Mejor es caer, como le digo, a sus pies voluntariamente, humilde, para que Él nos exalte. Pero no, le animo a que no sea de los que caemos para que Él nos humille, porque nadie nos puede exaltar, pero no va a haber nadie ni nada que nos pueda echar la mano, porque Dios mismo lo está haciendo, ¿verdad? Para ir cerrando, le voy a dar el ejemplo porque esto es muy delicado. Una vez más, el hermano del pródigo. Bueno, el hermano del pródigo estaba en la presencia del Señor, pero usted ve la expresión de él, le dijo, sí, es verdad, tú has estado siempre conmigo, y todas mis cosas son tuyas, le dijo. Pero es necesario celebrarle a tu hermano, porque él había regresado. Pero quiere decir que el hermano del pródigo, amada gente, no estaba disfrutando de lo que papá tenía. ¿Acaso no a veces es nuestra actitud delante de Dios, de reprocharle cosas malas a Él? Por eso le digo, no entiendo a veces por qué es que somos llevados hasta allí. Y necesitamos pedirle perdón al Señor por atribuirle cosas malas a Él que Él no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Hay que revisar entonces cómo estamos actuando. Porque normalmente, pueblo, si caemos en opresión, caemos, ¿verdad?, en manos de los angustiadores o en manos de los verdugos, ¿verdad?, como dice el Señor, es porque nosotros hemos actuado mal y lo que sembremos vamos a cosechar. Hay que revisar cómo está nuestra actitud delante de Dios, no solo con Dios, ojo, con los demás. Porque lo que hagamos a los demás, Dios nos hará a nosotros. Porque a veces nosotros podemos alegar, pero no, yo tengo una buena relación con Dios. Pero Dios sabe que yo me llevo muy bien con Él. Quizás con Él sí. Y no haya mucho que decirle acerca de eso, porque usted lo respeta. Pero vuelvo a decir, nuestro reflejo será con lo que hacemos con los demás. Y el Señor nos recompensará por lo que hacemos con los demás, no solo lo que hacemos con Él. Porque dice, ¿verdad?, que el que perdona será perdonado. El que no perdona no será perdonado. Dijo, lo que hagas, lo que quieres que hagan los hombres contigo, dice, ¿verdad?, así haz tú con ellos. ¿Se acuerdan? Pero ese es el punto de la clave. Esa es la clave. Para entender el pueblo y accesar a lo inmerecido. Y que recibamos lo inmerecido, vea usted. Para que también, asimismo, cuando entendemos esto, pueblo, de que recibimos lo inmerecido, entonces vamos a dar lo inmerecido.
Vuelvo a repetir esto. Cuando recibamos o entendamos que lo que recibimos es inmerecido, esto es verdad, pueblo. Entonces vamos a dar lo inmerecido a los demás. Lo inmerecido a los demás es que no se lo merece. No importa, déselo. Es que no se lo merece, no se lo ha ganado, no importa, déselo. Déselo. Dele a los demás, dele a los demás lo que no merecen. No merecen. Lo que no merecen. Lo que no merecen, pueblo. Para que usted y yo ya no se vuelva a cortar de que recibimos lo inmerecido. Que podamos accesar a la presencia del Señor, y que también no solamente a la presencia del Señor, sino a su buen tesoro. Que entremos a su presencia y que entremos a las bodegas del cielo, pueblo, para tomar lo inmerecido. Y que aprendamos a ser canal de bendición a todos, para dar lo inmerecido. Amén. Y que siempre haya abundancia en nuestras manos, cada vez más, ser fieles y buenos administradores de lo que recibimos de parte de Dios, para ir a dar lo inmerecido. Quiero que comprenda, así funciona el asunto del reino de los cielos. Y que todos, verdad, nos entendemos en esto, pueblo, para que podamos regocijarnos en este mundo. Porque cuando nos humillemos seremos exaltados, pueblo. Cuando demos lo inmerecido, recibiremos lo inmerecido de parte de Dios también. Y así como el hijo pródigo, ¿verdad? Pueblo, haremos fiesta con el Señor. Ya no solo nosotros, por causa nuestra, el Señor hará fiesta en el cielo, sino que provocaremos fiesta en el cielo por los que se irán añadiendo también al reino de los cielos. Porque ellos reciben lo inmerecido de parte de Dios, pero a través de sus manos. A través de sus manos. Gloria a Jesús. Gloria al Rey Jesús. Póngase.